Estamos en el capítulo 6 del libro de Daniel. Versículo 16. Daniel capítulo 6, versículo 16. Aleluya. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que tu palabra traiga enseñanza, edificación, aliento y fortaleza. Especialmente, Señor, por aquellos que están pasando por pruebas, por tribulaciones. Padre, que hoy tu palabra traiga consuelo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos todos un amén fuerte. Daniel pasa a la historia como uno de los hombres más fieles a Dios. Fiel a Dios en todo momento y en toda circunstancia. Y uno pudiera pensar que una persona entregada, dedicada a Dios, fiel a Dios, que pone el nombre de Dios súper en alto, no le va a pasar absolutamente nada negativo. Nada negativo. Mas el pasaje que estamos estudiando en el libro de Daniel, nos encontramos con la tremenda verdad que Dios no impidió. Y lo repito, Dios no impidió que Daniel fuese echado al foso de los leones. Entonces el punto es, si Dios no impidió que Daniel fuese echado en el foso de los leones, ¿quién crees que eres tú? ¿O qué pienso yo de mí? Que yo no puedo ser echado también al foso de los leones. Entiéndase por foso de los leones, pruebas y tribulaciones, problemas, dificultades. Si Dios no impidió que un hombre tan fiel y dedicado a Él fuese a parar al foso de los leones, aleluya, ¿quién nos creemos nosotros? Aleluya. Pero hay algo cierto en toda esta historia, que Daniel sabía que Dios tenía todo el poder para librarlo, cuidarlo y salvarle la vida. Siempre lo supo. Y así es la prueba de la fe. Nuestra fe tiene que ser probada.
Aleluya. Probada por fuego. Para que realmente puedas saber que hay auténtica, genuina fe. Si tu fe no ha sido probada, no sabes si tienes fe. Tiene que ser probada tu fe. Y el punto está que los genuinos, los verdaderos, pasan por el crisol ardiente de la prueba del fuego y todavía al otro lado salen con las manos levantadas, adorando y sirviendo a Dios. Quiero que esto que les voy a decir jamás se les vaya a olvidar. Que nunca se les vaya a olvidar. Dios en ninguna parte de la Biblia promete que nos va a salvar de pasar por tribulaciones. En ninguna parte de la Biblia Dios promete que te diga: hijo mío, hija mía, jamás vas a pasar por tribulaciones. Por el contrario, la Biblia afirma que nada extraño te ha venido cuando estás atravesando por pruebas y tribulaciones. Que no es nada extraño. Aleluya, que es algo común y propio de los cristianos. Porque si nuestro Señor padeció hasta lo sumo y los apóstoles padecieron hasta lo sumo, y el que quiere gozar la gloria también tiene que pasar por el sufrimiento, aleluya, para poder apreciar lo que Dios tiene prometido para nosotros. Dios no promete salvar de tribulaciones, es decir, que no vamos a pasar por tribulaciones, pero sí promete que nos va a bendecir cuando salimos triunfantes de esas tribulaciones. El capítulo 7 de Apocalipsis es un versículo maravilloso, el versículo 14, cuando la palabra del Señor dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, porque le dijo: ¿y estos quiénes son? Estos que están vestidos. Quiero que regrese al versículo 13, que no lo puse, pero es interesante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. Aleluya, aleluya, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15, a ver. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice que los vio con arpas y con palmas en sus manos. Aleluya. Así que esa es la gran verdad nuestra, que vamos a pasar por terribles tribulaciones, por terribles pruebas, y que no hay nada en la Biblia que diga que no vamos a pasar. Pero lo que la Biblia dice es que Dios estará con nosotros en todo momento, en toda circunstancia que atravesemos. Le dijo Darío: el Dios tuyo, porque no era el Dios de él todavía, el Dios tuyo. Y esta es la palabra maravillosa que salta allí: a quien tú continuamente sirves. Continuamente sirves. Él te libre. Daniel se había destacado toda su vida. Daniel no era uno que entraba y salía. No era uno que estaba y luego no estaba. No era uno que oraba y luego no oraba, que leía la Biblia y luego no leía la Biblia. Daniel continuamente servía a Dios.
Le dijo el Señor a Moisés en las leyes de los sacerdotes: no puedes escoger a un cojo, aquel que camina de esta manera. No lo puedes escoger a alguien que tiene un caminar que no se sabe qué va a pasar. Tiene que tener un caminar firme. Y el cristiano debe tener un caminar firme. Aleluya, aleluya. Daniel, el mismo rey impío en ese momento, reconocía que Daniel continuamente servía a Dios. Oró a Dios 3 veces cuando las cosas estaban bien, y siguió orando 3 veces cuando las cosas estaban mal. Glorificaba a Dios cuando las cosas estaban bien, y glorificaba a Dios cuando las cosas estaban mal. Voy a alabar a Dios cuando tengo salud, y voy a seguir alabando a Dios cuando estoy enfermo. Voy a alabar a Dios cuando hay dinero en mi bolsa, y voy a alabar a Dios cuando no hay dinero en mi bolsa. Voy a alabar a Dios en mi juventud, y voy a alabar a Dios en mi vejez. Voy a alabar a Dios si estoy acompañado. Voy a alabar a Dios si estoy solo. En todo momento y en toda circunstancia voy a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, continuamente. Observen ustedes que el rey, un inconverso, reconoce que Daniel ha servido a Dios continuamente. Eso la gente lo ve. ¿Qué testimonio más fuerte que tú le hables a alguien de Cristo y que le hables de venir al Señor, cuando te ve que pasas 2 meses en la iglesia y 3 fuera? ¿Quién va a querer escuchar un testimonio de esos? Pero cuando ve que vino el COVID y te mantuviste firmes, pasó y te mantienes firmes. Cuando tenías dientes eras fiel, y ahora que ya no tienes, sigues siendo fiel. Aleluya, aleluya. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿El rey creía que Dios podía librarle? Eso es una pregunta. Que si realmente creemos que el rey creía que Dios podía librarle, o nada más fue como una de esas frases pronunciadas con poco entusiasmo, que a veces inclusive los cristianos se las dirigimos a otros. Por ejemplo, si alguien está pasando por un problema y le decimos: el Señor le va a ayudar, pero se lo decimos solo por decirlo. Por eso estoy hoy planteando la disyuntiva: sí, realmente el rey creía que Dios lo podía librar, o simplemente le estaba dando una palabra de aliento para la gran prueba que venía para Daniel. Aleluya. Porque nosotros somos buenos para decirle a alguien: el Señor le va a ayudar, el Señor lo va a sanar, cuando no estamos atravesando nosotros por esa situación. Pero bien diferente es cuando nosotros estamos atravesando por el problema. Son 2 momentos diferentes. Aún si a ver si usted, cuando está pasando por el problema, todavía sigue creyendo que Dios lo puede ayudar, que Dios lo puede salvar, que Dios lo puede sanar. Me impacta, me impresiona que el rey Darío había llegado muy lejos o muy arriba, muy lejos o muy arriba. Y las personas, cuando llegan muy lejos o muy arriba, pierden ese contacto con Dios, se alejan de Dios, se sienten dioses, se sienten poderosos. Pero el rey, este rey que había llegado muy lejos o muy arriba, reconoció que el Dios de Daniel es un Dios omnipotente.
Y no solamente eso, reconoció que el Dios de Daniel es soberano. Y como Dios omnipotente y soberano, podía librarlo. Al mismo tiempo, reconoció que Daniel era un hombre fiel a Dios. ¿Qué acabo de decir? Que Daniel era un hombre fiel a Dios, lo reconoció. La gente, ¿qué opina de usted? ¿La gente opina que usted es una mujer fiel a Dios? Parece que no se oye. Estoy cuestionándolos. La gente reconoce que usted es un hombre de Dios. En su trabajo le dicen siervo de Dios, varón de Dios, siervo del Dios Altísimo. Lo reconoce la gente como un varón de Dios, como una mujer de Dios. O por el contrario, en su propia cara le dice, para ser como vos, mejor nada. Ese fue un gancho al hígado. Lo que estoy diciendo es que cuando usted le sirve a Dios, eso no queda oculto. La gente se da cuenta que usted le está sirviendo a Dios. Reconoce su entrega a Dios y su fe en Dios. ¿Saben que allá por mi tierra, hay gente que es enemiga del evangelio, pero que al mismo tiempo reconocen que los hombres que predican la palabra son hombres de Dios? Y en cierto lugar muy recóndito de mi país, esta historia es tan real porque yo estaba de pastor en la Unión cuando sucedió este evento. Un niño estaba jugando a las canicas. En El Salvador le decimos a las chibolas. Y uno tiene la costumbre que cuando está jugando chibolas se echa una en la boca. A saber cuál es la cosa de que uno, a pesar de que están con tierra, uno se le echa a la boca. Y el niño estaba jugando con la chibola, esas cosas de vidrio, y se le fue. Se le fue. Y le quedó trabada aquí, en el tórax, por aquí, por el esófago. Y el niño se estaba ahogando, a puras penas medio respiraba. Es increíble. Pero lo apretaban de la panza, que supuestamente es lo que hace que uno expulse algo que está trabado, y el niño se estaba prácticamente ya poniendo morado. El hospital más cerca estaba que a 40 minutos yendo en un pícate en un carro, o una hora. Así que la mujer contraria al evangelio, enemiga del evangelio, dijo: llevémoselo al pastor para que ore por él. Fueron a la iglesia, una iglesia de apóstoles y profetas. Encontraron al pastor, el niño ya iba morado, y simplemente lo que no había podido hacer los apretones en el pecho, una oración lo logró. El pastor oró, y mientras estaba orando, el niño expulsó la canica, la chibola, y el niño la recogió y siguió jugando con ella. Es decir, se lo llevan al pastor porque reconocían que era un hombre de fe, que era un hombre que si oraba, Dios lo escuchaba. Alaben a Dios. Aleluya. Y el testimonio de Daniel era tremendo, fuerte. En una corte disoluta, corrupta, inmoral, de las primeras dos potencias mundiales, a Daniel le tocó servir en dos potencias mundiales: Babilonia, la primera potencia mundial, y luego Medo-Persa, la segunda potencia mundial. Y toda potencia mundial se va a caracterizar por algo: inmoralidad, ser disolutos. Estudie la historia, cómo los griegos se volvieron disolutos, cómo Babilonia se volvió disoluta, cómo los medo-persas se volvieron disolutos, cómo el imperio romano se volvió disoluto, cómo Estados Unidos se ha vuelto disoluto. Daniel resplandecía en medio de aquella inmoralidad
y de borracheras y de todo tipo de perdición, Daniel se mantenía con su vida dedicada a Dios. Observen, porque nosotros nos ha tocado estar inmersos en una sociedad disoluta, de lo peor de lo peor. Pero Daniel se mantuvo fiel. Y Dios espera que nosotros también nos mantengamos fieles con un testimonio que levante la gracia de Dios y que levante a ese el nombre de Dios tan glorioso que es, ese Dios glorioso que tenemos. Entonces el rey mandó y lo echaron en el foso de los leones. En el versículo 17 dice: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. El lugar donde metían a los leones tenía una puerta. Y cuando ya los leones estaban adentro, pusieron una piedra que la sellaron con el anillo del rey y con el anillo de los príncipes, para que no se alterase nada de lo que habían prácticamente decidido, de que Daniel muriera comido por los leones. Observen lo que vamos a enseñar hoy en esta noche. El punto era que Daniel no se pudiera escapar. Cerraban la puerta y luego al condenado lo tiraban por una rejilla de arriba, para que inmediatamente que cayera, aquellos leones hambrientos lo devoraran. Y que en la mañana, cuando llegaban a abrir, a ver, lo único que veían eran unos cuantos huesos que habían quedado, si es que habían quedado huesos. Así que ellos dijeron, poniendo la piedra, sellándola, la suerte de Daniel está escrita, está determinada. Como que si nadie podía intervenir, que nadie pudiera intervenir para salvarlo. Pero ¿podía una piedra impedir que el Dios Todopoderoso interviniera? ¿Puede un diagnóstico de un doctor impedir que Dios intervenga? ¿Puede la determinación de un juez decidir el futuro de algo, de alguien que está en las manos de Dios? Aleluya. Miren, antes que Daniel fuese tirado al foso de los leones, ya Dios había enviado su ángel que estuviera dentro de la fosa de los leones. Dios ya había intervenido. Y los ángeles de Dios no llegan tarde. Es decir, imagínense ustedes que el ángel hubiera llegado 1 minuto tarde, 2 minutos tarde, medio minuto tarde, lo que venía de allá del espacio, y que Daniel hubiera sido lanzado y paz. Y cuando el ángel llegara, ya Daniel estaba mordido. ¡No! Aleluya. Así que antes que lanzaran a Daniel, ya el ángel de Dios estaba ahí. ¿Qué estoy tratando de enseñarles en esta noche? Que antes que pases por ese valle oscuro, por esa terrible turbulencia, Dios ya envió su ángel adelante de ti. Dios ya lo envió. Aleluya. Él nunca dijo, nunca vas a ir al foso de los leones. Lo que sí dijo, yo te voy a mandar mi ángel
Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Eso es lo que está pasando aquí. Ahí estaba su ángel. Ahora, esos leones que estaban con Daniel tenían dientes y eran feroces. No es como algunos leones de circo que ya no tienen dientes. Son feroces, pero ya no tienen dientes. Aleluya. Que solo les ha quedado la cara de feroces, pero ya no tienen dientes. No, estos todavía tenían dientes y eran feroces. Pero a pesar de que eran feroces y tenían dientes, en esa noche era el lugar más seguro para dormir. En todo el reino de Medo Persa no había lugar más seguro que estar ahí, en el foso de los leones. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba el ángel de Jehová. Así que yo creo que Daniel disfrutó de un muy buen descanso esa noche. Ahí abajo, Daniel no estuvo que fue el sueño. Daniel no estaba preocupado que en algún momento, así como los perros pitbull, que les vuelve el estado salvaje y que puede atacar al dueño en cualquier momento, Daniel en ningún momento pensó que los leones iban a ser agresivos. Así que, ¿cómo voy yo a desvelarme si sé que el ángel de Jehová está a mi lado? Durmió tranquilo, durmió feliz. Lo interesante es que mientras Daniel en el foso de los leones está durmiendo tranquilo y feliz, el rey no pudo dormir. El rey pasó toda esa noche inquieto. Probablemente el rey se encontraba en mayor peligro que el que estaba Daniel. Con todo ese montón de gobernadores y ministros que siempre están queriendo derribar al que está arriba o llegar al puesto del que está arriba. Porque eso no solamente pasa en política, pasa a nivel espiritual también. Aleluya. Entonces, no, el rey estaba en peligro. Daniel no estaba en peligro. Voy a aprender en esta noche que en ningún momento de prueba, y aunque esté pasando por el huracán más difícil, no tengo que temer porque el Señor está a mi lado. ¿Qué me puede hacer el hombre? Aleluya. Mire pues, cuando nuestras vidas están centradas en Dios, y es lo que prácticamente siempre estoy diciéndole, nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. Y entonces cuando nuestra vida está centrada en Dios, aún podemos permitirnos el dejar las circunstancias a la coacción de aquel en quien confiamos. Pero eso es cuando hay continuidad. Así que cualquier circunstancia que llegue, Señor, aquí te dejo esto. Porque en Él confiamos. En Dios confiamos. Alaben a Dios, hermanos. Aprendamos a diferenciar entre lo ocasional y lo habitual. La diferencia entre lo ocasional y lo habitual. Lo ocasional siempre será afectado por lo habitual. Para los que no entendieron, las pruebas, las tribulaciones son ocasionales. Vienen y van.
Pero una vida que está habituada a vivir en la presencia de Dios no es afectada por lo ocasional, porque lo habitual supera lo ocasional. Vaya pues, parece que no lo entendieron y tengo que decírselo de esta manera. Una vez alguien dijo, Dios no es Cruz Roja o ambulancia, que se llama nada más en una emergencia. Si usted cree que Dios es una ambulancia o es Cruz Roja, que usted simplemente cuando está en problema, Diosito lindo. Pero así hay una gran cantidad de creyentes que buscar a Dios es ocasional, no es lo habitual, que nada más lo buscan cuando la mujer se les ha ido, nada más lo buscan cuando están enfermos, nada más lo buscan cuando el familiar lo tiene la migración detenido, nada más lo buscan cuando un familiar ha ido a parar a la cárcel, nada más lo buscan cuando han perdido el empleo. Dios no es ambulancia ni es Cruz Roja. A Dios hay que buscarlo en todo tiempo. Daniel no clamó a Dios cuando cayó en el foso, Señor, líbrame. No, él estaba habituado a orar. Y por eso el cuadro que tenemos, que cuando el rey lo manda a llamar, no empieza a lloriquear, ni empieza a suplicar, a rogar, a implorar, a decirle al rey, mira, yo te he servido fielmente, líbrame, haz algo. No, Daniel va tranquilo. Gloria a Dios. Probablemente que era un hombre que conocía la Biblia. Daniel era un hombre que conocía la Biblia, al igual que ustedes, que solo pasan leyendo la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que solo leyendo la Biblia pasan, verdad? Así que Daniel había leído el Salmo 22, versículo 21, donde decía el salmista, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. El punto es cuando Dios nos libra de la boca de los leones y de los cuernos de los búfalos. ¿Quién no viene con las manos agradecidas? Aleluya. Y entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, sabiendo que Dios lo libró. De estos hermanos que estamos orando y que supongo que ellos orando, cuando de repente aparezcan aquí, van a decir aleluya, caí en las manos del león, en los cuernos del búfalo, pero Dios me libró de la boca del león y de los cuernos del búfalo. Aleluya, aleluya. Maravilloso es Dios, porque si Dios te libra, ya sea del león o de los cuernos del búfalo, tienes que alabar a Dios en medio de la congregación de los hermanos. En cualquier caso, sigo diciendo que él pudo tener la noche más gloriosa. Más gloriosa. Mientras que el rey se acostó ayuno, Daniel tuvo la noche más gloriosa. Imagínese usted nada más y nada menos que Daniel estaba allí acostado y el gran angelote allí de blanco, brillante, y los leones
Como decían allá por mi tierra, los leones. Solo se le quedaban viendo al ángel. Y así como perritos de esos chiquitos. Miedo. Estaban los que tenían miedo ahí. Eran los leones. Los leones se le quedaban viendo al ángel. Porque como que el ángel les mandaba, háganle algo a Daniel, pues. Vamos, atrévanse, háganle algo. A ver, delante del patrullero. Y los leones estaban como perritos así todos chiviados. Aleluya. Quienes querían que ya amaneciera eran los leones. Ellos no durmieron. Daniel estaba roncando. Era un anciano de más de 80 años. Y Daniel estaba bien dormido. Hasta que oyó que los gallos empezaron a cantar. Hasta que oyó que los gallos empezaron a cantar. No oigo a los gallos cantar. Hasta que oyó que los gallos cantaban. ¡Aleluya! El rey, por el contrario, le sirvieron una gallina horneada. Y le pusieron fruta de todo tipo, del vino del mejor. Yo no sé qué más comida inventarme, porque a mí lo que menos me llama la atención es la comida. Y le pusieron el banquete y el rey no probó absolutamente nada. Trajeron payasos, porque en el palacio tenía gente para divertir al rey, que le contara chistes. Y nada. Todo era tristeza. Ni los instrumentos de música. Llegó Mauricio Huicho Domínguez con su grupo. Llegó Luisito con su grupo. Llegó Adiel con su grupo. Y el rey, cállense, no quería oír música. Como era impío, le llevaron a los Tigres del Norte y no. Le llevaron los Bukis y no. Le llevaron no sé a quién y no. Aleluya. Oiga bien, dice que se le fue el sueño. Y ahora usted va a entender por qué se le va el sueño. Una conciencia cargada. Una conciencia cargada. Una conciencia herida. Una conciencia que siente culpabilidad. Jamás le va a permitir dormir bien. No son pastillas contra el insomnio. No es leche con un poco de azúcar para que te dé sueño, no. El sueño viene cuando tienes tu conciencia tranquila delante de Dios. El rey sabía que había sido engañado. El rey sabía que había sido engañado. Y tanto el engañado como el engañador no duermen. Tanto el engañado. Imaginémonos una querida, linda hermana que está pensando que el marido la está engañando. ¿Puede dormir? No puede dormir. Porque está pensando que la están engañando. Dime, ¿con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Especialmente si se ha quedado en Honduras y usted está aquí. ¿Entendió? El engañador y el engañado no duermen. Porque la conciencia la tienen ¿qué? Cargada. Aleluya.
Procure no darle cargas a sus familiares, especialmente a sus padres. Que sus padres puedan dormir tranquilos sin pensar: ¿dónde andará mi hijo? ¿Dónde estará mi hija? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Qué estará haciendo mi hija? Que son una de las cosas que nos quitan el sueño. Aleluya. Aleluya. Iba a entrar por otro lado, pero no. Iba a hablar de aquellas cosas que el enemigo viene contra nosotros. Pero como no puede contra nosotros, se va contra nuestra descendencia. El objetivo no es estorbarle a ellos, el objetivo es estorbarnos a nosotros. Para que nosotros estemos preocupados, para que no podamos dormir. Pero al igual que David cuando iba perseguido por su hijo Absalón, acuéstese hoy en esta noche y diga: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces ¿qué? Dormir confiado. Su siervo, el más querido, el más apreciado, ha sido echado al foso de los leones. ¿Por qué? Porque él había permitido que la vanidad le permitiera acceder a la petición de sus oficiales. Y ahora siente remordimiento. Estoy dándoles una diagnosis. ¿Por qué no duerme tranquilo? Cuando hay remordimiento, usted no puede dormir tranquilo. Se da vuelta a la derecha, se da vuelta a la izquierda. A medianoche está abriendo el teléfono. Parece que no se oye. Aleluya. Mire, solamente una noche, que por A o por B usted esté ahí de medio despierto por A o por B, abre ese mentado Facebook y ahí va a ver todo el montón de todos los nombres de los lindos hermanos que tienen abiertas. Porque ahí aparecen los nombres: Dora Pineda, Emilio Díaz Argueta. Ahí aparecen los nombres de los que no pueden dormir. En cambio, el nombre José J. y Pineda no aparece en la noche. Aleluya. Porque nosotros ya a esta edad empezamos a ver a Chespirito, estamos viendo y de repente estoy hablando que necesitamos que Dios nos dé paz en nuestros corazones. Para terminar, ni el palacio tiene comodidades suficientes para aliviar una conciencia atormentada. Usted puede vivir en la casa más grande. Inclusive yo he tenido familias que me han dicho: pastor, nos vamos a ir a otro estado para ver si allá las cosas cambian. Las cosas no van a cambiar. Vete a otro estado, vete a otro país, vete para Marte, para Júpiter, donde sea, y el problema no está en el lugar. El problema está en ti. En otras palabras, no es cambiando de cama al enfermo que se va a sanar. No es cambiándolo de hospital que se va a sanar. Y nosotros algunas veces hacemos, yo le digo: vaya, pues pruebe. De allá regresan más amolados que como se fueron. Aleluya. No, una conciencia atormentada, ni la casa más lujosa de Dios. Porque algunas veces usted dice: el día que nos salgamos de esta casita chiquita, que como que es cajita de fósforo, y nos metamos en una casa grande, amplia, de escalones, de escaleras, con una alberca. Aleluya. Entonces voy a tener mentiras. Ni el palacio pudo calmar la conciencia atormentada del rey. ¿Y qué es lo que hace la gente? Hombres carentes de carácter. Yo quiero preguntar aquí a ustedes: hombres, ¿tienen carácter? ¿Tienen carácter?
Porque los que no tienen carácter buscan la cantina para olvidarse de sus problemas, de los problemas de la vida. El borracho no es uno, sino que anda tratando de olvidar sus problemas de la vida, ahogarlos en el alcohol. O si no, procuran hundirse en placeres y diversiones para evitar enfrentarse a sus problemas. Ahí se van a los bailes con cerveza en la mano, bailando, gritando, y el siguiente día siguen igual de amolados que como estaban, y todavía más amolados porque gastaron los pocos centavos que habían ganado en la semana. No, el único que puede aliviar una conciencia atormentada es viniendo a beber del agua de la vida, comer del pan de la vida que es Cristo Jesús. El rey que no había podido dormir se levantó muy de mañana. Y esto muestra su sensibilidad. Muestra que a pesar de que no era creyente en Dios, muestra que tenía esperanza contra esperanza. Aleluya. Esperanza contra esperanza. Es decir, en este momento miras el cielo y está nublado. Hay nubes grises. El viento sopla. Los árboles se mueven. La tormenta está fuerte. Pero detrás de esas nubes el sol sigue brillando. Dios sigue siendo Dios. Así que el rey se levantó y fue a la fosa. Se lo habían comido los leones a Daniel. Habían dejado por lo menos parte de su túnica. ¿Qué había sucedido esa noche? Próximo mensaje. Próximo viernes. En este mismo lugar. A esta misma hora. Póngase de pie, por favor. Dele gloria a Dios. Amado Padre Celestial, yo sé que la vida no es fácil, pero deteniéndote a ti, hay fe y hay esperanza. Si a alguno le falta la fe, te pido que le aumentes la fe. Si alguno está perdiendo la esperanza, porque la esperanza es lo último que muere, regrésale la esperanza. Que un rayo de luz hoy ilumine su alma. Que puedan salir hoy con fe y esperanza, Señor. Que tú vas a estar con ellos en medio de esta tormenta que están atravesando. Hay diferentes tipos de tormentas, Señor. Cada uno de nosotros tiene la propia. Mas tú eres el Dios multiforme para salvar y liberar. No salvas de la misma manera a todos. Inclusive hay cosas que permites difíciles porque nos estás librando de otras peores. Sea tu nombre glorificado. Díganos gloria a Dios en esta noche. Dios permite cosas difíciles porque te está librando de cosas malas, muy malas. Tu hijo fue a parar a la cárcel, mas no sabes que si no hubiera ido a parar a la cárcel, ahorita no estuviera vivo. Dios actúa de manera multiforme.
Hay alguien en esta noche que sea sabio y que reconozca que necesita a Cristo.